Buenas noches, hoy vamos a referirnos en tu tiempo, tu momento, acerca del conocimiento racional de Dios. Ciertamente hay una pregunta que nos surge alguna vez cuando nos ponemos a reflexionar acerca de nosotros mismos y acerca también del mundo que nos rodea. Y es, ¿por qué existe el mundo? ¿Por qué existe la materia, la vida? ¿Por qué existe el hombre? Y más expresamente, ¿por qué existe algo en lugar de no existir nada? Para responder a estas preguntas, uno puede comenzar formulando una primera reflexión a cuya lógica no es posible sustraerse. Si al presente existe algo, siempre tuvo que existir ese algo. Porque si en algún tiempo remoto no existió nada, pero absolutamente nada, no hubiera sido posible entonces que surgiera alguna cosa. La nada, en efecto, nada puede producir. Pero ahora bien, ¿qué es ese algo o ese alguien que siempre existió y que es la explicación primera de todas estas cosas que existentes? Bueno, ante todo no puede ser el mundo, ni nada de cuanto hay en el mundo. Por ejemplo, seres materiales, vivientes, o ese ser privilegiado, inteligente y libre que es justamente el hombre. Las cosas del mundo son limitadas, son imperfectas, contingentes, son mudables, transitorias. No son plenitud de ser, sino solamente algo de ser. No son ellas mismas la fuente de su propia existencia ni de la actividad que desarrollan, sino más bien que las que han recibido de otros seres anteriores, y estos la han recibido de otros y así. Imaginar hacia atrás una serie infinita de seres que estén en esas mismas condiciones de limitaciones, de insuficiencias, para poder explicar por qué existen las actuales, sería entonces en recaer en el mismo problema sin llegar a una posible resolución. Para hallar una explicación primera y suficiente de la existencia de los seres del mundo, es forzoso admitir que en el origen de todos estos seres hay alguien que no haya recibido el ser de otro, sino que lo tenga por sí solo, por sí mismo, y en toda su perfección. A este ser primero, que es la plenitud del ser, y de quien se originan todos los demás, que son solo algo de ser, nosotros lo llamamos comúnmente Dios. El mismo ejercicio de pensamiento reflexivo por el que llegamos a la afirmación de la existencia de Dios nos permite abrirnos al descubrimiento de las perfecciones que le son propias a Él. Tales perfecciones las vamos deduciendo a partir del hecho de que Dios tiene, como decíamos, el ser por sí mismo, el ser en plenitud. Por ello, recorremos como un camino. Primero observamos todo lo que hay de bondad, de perfección en el mundo, de la naturaleza y del mismo hombre, cuya causa y fuente es justamente Dios. Lo despojamos segundamente, mentalmente, de cuanto entraña de limitado, de imperfecto, y adjudicamos a Dios esas perfecciones, elevándola a un nivel supremo e infinito, como corresponde a aquel que tiene el ser en plenitud, en totalidad. Es importante entonces que al tiempo que efectuamos todo este esfuerzo mental, debemos repetirnos que Dios es el completamente otro. En realidad, en nuestro mundo no encontramos ningún modelo de ser, ninguno, que se aproxime a Dios, tal como es Dios en sí. Por mucho que afinemos el pensamiento, la palabra, todo lo que digamos sobre Él, siempre va a quedar chico. Y es que siempre que pensamos en Dios o hablamos de Dios, no lo hacemos con conceptos rigurosamente propios y obviamente adecuados, sino con conceptos que revisten
solo una cierta semejanza y aproximación con lo que Él es realmente. De ahí que las perfecciones y los atributos que nosotros ponemos, adjudicamos a Dios, están en sí mismo en Él, pero de un modo distinto y más alto, que solo puede llegar a ser conocido por Él y vivirlo plenamente Él. Así podemos decir, por ejemplo, que Dios es único. Es decir, que fuera de Él no existe otro ser que sea Dios. Pueden encontrar, por ejemplo, en Éxodo 20, versículo 3, Deuteronomio 6, 4, que Dios es infinito, que es decir, no tiene límite alguno su perfección. Mateo 5, 48, Salmo 145, 3. Decimos también que Dios es inefable e incomprensible, es decir, que dada su infinitud, no se lo puede comprender ni expresar adecuadamente con pensamiento y palabras humanas. Solo se lo puede conocer y expresar de modo imperfecto y analógico, es decir, por similitud. Sabiduría 13, 1 al 5, Mateo 11, 27. Decimos que Dios es trascendente, es el totalmente otro. No puede identificarse entonces con ningún otro ser. Juan 1, 18, Hechos de los Apóstoles 17, 24. Dios es absoluto. ¿Qué quiere decir que Dios es absoluto? Que no está sometido a ninguna condición, ni depende respecto de nada ni de nadie. Romanos 9, 14, 21. Dios es eterno. Existe sin principio ni fin. Existe en un presente que no tiene cambio ni sucesión alguna. Dios es infinitamente viviente, activo. Realiza su vida y dinamismo infinito obrando incesantemente en sí mismo y más allá de sí mismo. Mateo 16, 16. Inmutable por la plenitud infinita de su ser, no está sujeto a cambio ni es susceptible a esos cambios ni de perfeccionamiento. Dios es espíritu purísimo, es pensamiento, es amor, libertad infinito. No tiene componentes material alguno. Dios es simplicísimo, no está compuesto por partes ni entra en composición con ningún otro ser. Dios es inmenso, trasciende el espacio, toda condición espacial. Dios es omnipresente, está en su ser, en su saber y en su poder donde quiera que exista algo distinto de Él mismo. Dios es omnisciente, se conoce plenamente a sí mismo como la verdad infinita y conoce todas las cosas no solo en su pasado, sino en su presente y en su futuro. Omnipotente, ¿qué quiere decir esto? Que puede realizar todo aquello que Él quiere. Dios es santísimo, es infinitamente puro, perfecto, tanto en su pensar como en el obrar. Es absolutamente veraz y justo con todos. Dios es infinitamente bueno, es el sumo bien que se dona en comunión de amor a sus criaturas. Dios es creador. ¿Qué quiere decir esto? Que por una decisión libre de su amor comunicativo hizo todas las cosas de la nada. Y no solo las hizo, sino que las conserva y las sostiene en su propio ser. Dios es el Señor del universo, como principio y fin que es de todas las cosas creadas. Y por sobre todo Dios es omnipresente y providente. Providente, con su sabiduría, con su poder, ordena, gobierna, protege todas las cosas creadas. Y las conduce hacia Él mismo, que es el último fin y supremo bien de todo lo que existe. Bueno, espero que después de haber conocido los atributos de Dios, después de haber avanzado en el conocimiento racional de Dios, siguiendo el pensamiento de este hombre Héctor Valla en su libro Mensaje Cristiano, una breve catequesis para adultos, de las ediciones de Don Bosco, Argentina, podamos meditar esta misma noche el valor que tiene Dios en nuestras vidas. ¿Quién es Dios para mí?
¿Cómo puedo yo poder entablar una experiencia de comunión con Él? Que Dios los bendiga. Muchas gracias.